Hola, soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Y hoy os traigo el segundo grapa del mes de mayo, el que no es sci-fi, el normal, porque sí, he leído bastantes cosas, no de ciencia ficción, la mayoría en Audible, ya lo digo. Y os lo voy a ir recontando en orden. Vale, lo primero que me estuve escuchando, porque esto lo escuché en Audible, es la trilogía de Tiziano, de Angie Sky, que le tenía muchas ganas a esta muchacha, la Angie Sky. He escuchado siempre cosas buenas y aquí tengo mis más y mis menos con esta trilogía, ojo. Estamos ante una trilogía de capos, los capos más capos. Es Dark Romance, porque bueno, el capo más capo pues es un capullo integral y bueno, y eso... Y bueno, pues hay cosas turbias. A ver, estamos hablando de mafia italiana. Realmente me costó entrar en la historia porque no lo sabía, perdón, pero esto viene de una trilogía anterior y estos son, los protagonistas son personajes secundarios de la otra trilogía que ya tenían historia entre ellos. Así que yo venía aquí sin saber qué historia han tenido, pero aún así, pues mira, tampoco me he perdido tanto, así que ni tan mal todo. Tenemos a una muchacha que es médico y que se va un año sabático a Colombia, creo que era, a Colombia, Médicos Sin Fronteras, en plan a ayudar en una ONG. Y bueno, allí es secuestrada, tanto ella como otras muchachas, para trata de blancas. En esto, Tiziano, que es un mafioso italiano, que conoce a la familia de ella, porque ella viene de familia mafiosa también, sus cosas, ahí cada uno tiene sus cosas, se la encuentra en el meollo y la rescata. Eso es el principio, ojo, es el principio. Y bueno, pues ahí empieza la relación de ellos, aunque ya tenían un secuestro anterior, en otros libros él ya la había secuestrado. Y aunque no se llevaron muy bien, él como que está un poco pilladito por ella, un poquito ahí. Y ella quiere que no, dice no, pero sí, o sea, ahí está. Y a ver, sí que me ha gustado, pero yo pensé que me iba a gustar muchísimo más, porque lo de los mafiosos italianos, a ver, es italiano, los italianos me encantan, y pues el mafiosito, pues un mafiosito, ¿sabes? Es muy rico, ¿no? Pero... Por ejemplo, hay cosas en el segundo libro, de hecho el segundo libro lo abandoné, ojo. A la mitad, porque pasa una cosa tremenda que hace el Tiziano. Ella, para empezar, no sé por qué permite tales cosas. Si tanto ama a Tiziano a esta muchacha, ¿qué mierdas estás haciendo? O sea, estamos hablando de cuernos y de abusos. A ver, creo que abuso sexual no, pero abuso mental un tantito que sí. Y Tías Tiziano. ¡Hostia, Tiziano! Yo le daba una hostia. Y, a ver, pues eso, es una relación complicada en el que él es un capullo y ella se lo permite todo porque es una bendita, es una cosa pura. Y a los dos le va la caña, porque esto yo no lo entiendo. Eso siempre me suele pasar en estas cosas, que no lo entiendo y digo, bueno, pero los dos que le va la caña, realmente. Y, a ver, mola la evolución de ella porque viene siendo la cosa más blanda del mundo y termina siendo una muchacha, también otro capo, o sea, otra tía dura, pero aún así... Y eso que el tercer libro mejoró mucho el segundo, porque el segundo no hay Dios que lo aguante, o sea, el segundo es un horror, ya te lo digo, yo lo suspendí, el segundo es horroroso, ya te digo, o sea, es que yo no entendía esto y encima, bueno, es que no voy a destripar. Y ya, mira, yo lo que hice para superar el tercero, para poder leer el tercero, es olvidarme del segundo y ir del primero, ¿sabes? En plan, el segundo no ha pasado nada, ya está, no ha pasado nada. Yo no he asistido. Y así es como me pude leer el tercero y sin odiar a nadie, sin odiar a nadie. Pero vamos, ya os digo, me ha gustado, pero tengo mis más y mis menos. Me gustaría leer más a esta autora para confirmar si me gusta o no. Porque sí, hay cosas que me han gustado, pero otras que no. Así que el primero le di un 4, el segundo creo que un 1, un 2, por ahí, bueno, un suspenso. Y el tercero creo que el tercero tiene un 3.
De hecho, hay una cosa que yo no entiendo, porque la protagonista es muy buena, es una bendita, no sé qué, pero viene de familia a ver, chunga no, pero está peligrosa, ¿sabes? Eh, Rondando mafiosos, rondando fuerzas especiales, son gente preparada. Y ella parece que viene de nuevas, no lo entiendo, no sé. También una diferencia de edad enorme, él creo que tiene 40 y ella tiene 20, o sea, pero la diferencia de edad no es lo peor del libro, o sea, yo lo llevaba muy bien, está bien. El siguiente que me leí, sí, es Ciudad de Cristal, el tercer libro de Cazadores de Sombras de la saga principal, que me leí el primero cuando salió. Yo lo tengo de círculo de lectores cuando salió. Me lo regaló mi tía cuando salió. O sea, me lo leí hace un huevo de tiempo. Luego me leí el segundo cuando salió. Bueno, ese tardé más en leerlo, pero bueno, sí. Y no sé por qué lo dejé, lo fui dejando hasta ahora. Que me pillé el tercero en segunda mano y me lo leí. Y me ha encantado. Pero ¿por qué tardé tanto? Si esto es maravilloso. No sé cuándo me leeré la siguiente trilogía de esta, que continúa con los mismos personajes. Pero aquí cierra, cierra el arco argumental principal. Y me encantan los personajes. De hecho, Simón, que es el amigo de Clary, yo y los nombres. Bueno, el amigo de la prota. Hay partes que me gustan mucho, partes que no, y en este libro me han contado todo el rato. Simón me encanta. Bueno, y luego está el chico malote, el cazador de sombras, que ya no... Jake. Uy, ¿por qué no me apunto los nombres, amiga? ¿Por qué? ¿Por qué no te los apuntas? No, y aquí no viene Jace. Ah, Jace. Qué bonito, Jace. Bueno, pues es un amor de muchacho, es un amor, es un sufridor. Ha venido al mundo para sufrir. Es un sufridor nato. Pero son mi cookies. Y bueno, y aquí está la batalla final de la temporada, digamos, contra Valentine. Me mola mucho. Vemos más cosas de los cazadores de sombras estos. Y es que como es tercera parte no puedo decir mucho, pero vamos, me ha enganchado muchísimo, me lo he pasado genial y estoy muy, muy feliz de poder haber terminado la trilogía, que ya me vale. Es una trilogía juvenil muy divertida, o sea, en serio, es que es... ¿Por qué? ¿Por qué tardé tanto? ¿Por qué tardé tanto? Esto es muy bueno. No lo sé. Me he leído 5 cerditos, porque esto es súper veraniego. Es uno de los libros de Agatha Christie más veraniegos, junto a Muerte en el Nilo y luego Muerte bajo el sol. Bueno, la verdad es que ahora que lo pienso tiene unos cuantos. Tiene otro de Mr. Mermaid caribeño. También, vale, tiene unos cuantos veraniegos. Bueno, pues este también es veraniego, punto, ya está, no me lío más. Y uno de mis favoritos. Aquí tenemos a Poirot, que está investigando un crimen que pasó hace 15 años, creo que sí, eran, o 10 o 15 años, bueno, hace un huevo de tiempo, por orden de la hija de la, digamos, asesina de su padre. La hija de la asesina de su padre. Qué bonito, que es su madre. Vale, a su madre la ahorcan, la juzgan culpable por el asesinato de su padre, y ella quiere averiguar, ahora que tiene una edad y quiere formar su propia familia, qué es lo que pasó realmente con sus padres en un verano que estuvieron. Me encanta porque su padre es artista, es un pintor de la hostia y es como muy bohemio y le gusta mucho a las chicas, no te digo yo, a las jovencitas les gusta mucho. El padre es un poquito, es un poquito. Y me encanta, o sea, no sé, me encantan los personajes, me encanta cómo te lo va contando. No sé, me gusta mucho este libro, me encanta. Y además tiene una versión, la versión de la serie de 5 cerditos, la de Poirot, es maravillosa y tiene unos actores que te cagas. Yo es que yo lo conocía de la serie. A ver, porque una se ha visto la serie de Poirot 800.000 veces. Pero da igual, porque el libro sigue siendo muy bueno. Y merece la pena. Y aunque yo ya recordaba quién era la mala, eso es imposible olvidarse, da igual, porque el juego de saber quién y cómo, qué pasó,
mola mucho, mola mucho. Además, el final es mucho mejor que el de la serie, ya lo digo. Como nos gustó bastante el de Porro Religioso Improvisado de la Laurel Ibar, nos escuchamos Fantasma en Audible. Por cierto, ya no tengo Audible, le voy a echar de menos, ¿eh? Lo voy a echar mucho de menos, ya lo estoy echando de menos. Tengo mis más y mis menos con esta autora, porque Fantasma no me ha gustado. Fantasma es muy curioso. Está creado como si fuera un libro juego de estos, de crea tu propia historia, ¿no? O tu propio final, no me acuerdo cómo se llaman. El caso es que se le hizo bola y decidió narrarlo, hacer un libro. Y es muy curioso porque, bueno, hay ciertas escenas que te la va a contar si hace esto o si hace lo otro. Lo que pasa es que, claro, como hay tantos como finales y tantas, como se pierde mucho. O sea, la intención, lo que quiere contar, se pierde mucho. Y la sensación de que está eligiendo los caminos también se pierde. A mí me pareció muy flojo. Yo le di un 2. Porque de hecho hay cosas súper interesantes que si hubiera profundizado ahí molaría mucho, pero se va por otros derroteros, claro, porque tiene que contar varios finales según actos de los protagonistas y... Bueno, a todo esto, la cosa va de que hay un hombre viviendo en una casa y esa casa está poseída por un fantasma. Y el protagonista, por cosas de la vida, se va a ir adentrando, informándose, y porque el fantasma le toca los huevos, ¿qué le pasó a esta muchacha? ¿Quién fue quien la mató? ¿Qué la pasó? Y esas cosas. Y al final es flojísimo, pero flojo. Flojo de narices. Y ya no digo más. Seguimos, por Mantis. Perderás la cabeza. Un thriller erótico. Yo pensaba que iba a ser de romance, pero no es de romance. Es más thriller erótico, ¿eh? Sí, tiene cosas de amorcito y cosas spicy a tope, pero es un thriller. Aquí vamos a tener a dos policías que están investigando unas muertes de gente muy poderosa, decapitadas, y el asesino en serie le han empezado a llamar la Mantis, porque decapita a los hombres, ¿no? Y desaparece la cabeza, no está la cabeza. Y a la vez también hay una especie de investigación ahí por medio, hay una secta, como toda secta, que se precie, le da por lo mismo, abusar de mujeres y sobre todo de niñas. Entonces es muy, muy chungo, ojo, te pone mal cuerpo que te lo pone. Y encima, entonces, esas mierdas te lo mezclan con las partes eróticas de los policías, con su vida, ¿no? Sus cosas. Y tú, yo no tenía cuerpo, yo lo digo, yo no tenía cuerpo, porque vengo asqueada con lo otro y me pones esto y... Mira, a mí el romance me sobra un poquito. Yo no digo nada. Y he tenido mis más y mis menos con este libro. Por cierto, lo escuché en Audible, que creo que no lo he dicho. ¿Que me ha gustado? Sí. Pero que había cosas que incomodaban también. No puedo decir más porque, bueno, lo guay de este libro es ver qué pasa a la secta, quién está involucrado, quién no está involucrado. Ya os digo yo que uno de los policías, ella, fue captada por la secta. Y pues eso, la secta es que es horroroso, sí. Y es... Lo que a la secta le mola es esclavizar. O sea, es esclavizar mujeres. Ya está. Eso sí, como thriller está bien, porque el meollo de quién es malo, quién es bueno, quién está, quién no está, quién es la Mantis, aunque teorías tenía yo unas cuantas. Bueno, unas cuantas no. Tenía alguna teoría. Y se cumplió a medias, estaba ahí cerca. Bueno, un libro que me costó la vida. Panicas, también. Lo escuché en Audible con el Churri. Porque era Pilar Pedraza, lo único que había de Pilar Pedraza en Audible. Y yo le dije al Churri, tenemos que escuchar esto que de Pilar Pedraza, tú y yo, aquí. Y mira que me gusta Pilar Pedraza. Yo le pongo un altar y es una delicia de señora, a mí me cae genial, escribe como nadie, pero Panicas me pareció una mierda. Perdóname, Pilar Pedraza, yo te quiero mucho, de verdad que eres genial, pero no ha sido para mí. A lo mejor si lo hubiera leído en físico otra cosa sentiría, pero... No. Va de una muchacha
que tiene problemas mentales, está casado con un psicólogo, de hecho, y es profesora de universidad. No sé, yo sé que se va a unas charlas ahí en Grecia y pasan cosas raras. El hecho es que no se sabe si esas cosas raras pasan porque está como una olla, está fatal de lo suyo, o porque hay cosas raras. A mí yo no soportaba, yo no le soportaba a ella, yo no soportaba al marido, yo no soportaba a ninguno, yo no soportaba nada de nada. Es horroroso todo, es horroroso. La tía está más caliente. Está más caliente que mi horno. Yo no sé. Yo no entendía nada. Lo bueno, es muy cortito, ¿eh? Pero sí, todo es muy onírico, pero no fue conmigo. Yo creo porque yo y la protagonista no nos soportábamos, no nos llevábamos bien. Y me costaba, porque, no sé. Tiene muchos problemas. Y además, le gusta el alcohol y le gusta las drogas. Así que bueno, pues ya tu problema mental, tus varios problemas, porque creo que no tiene uno, tiene muchos, se te complica la vida. No me gustó. Y seguimos por... a ver, ¿dónde lo tengo? ¿Lo tengo por aquí? ¡Sí! Todos los detectives se llaman Flanagan. Por fin me lo he leído. A ver, este libro me hace mucha ilusión porque es uno de los libros favoritos de mi amiga Raquel, que es mi amiga de toda la puta vida. Y yo lo tengo muy presente porque ella, de pequeñas, pues me hablaba un mogollón de Flanagan. Pero de hecho, aún le digo, oye, que lo del Flanagan, y me sigo contando Flanagan. Es que le encanta. Es que le tiene mucho cariño. Y yo tengo el cariño añadido pues, de su recuerdo. Entonces me ha traspasado. Y pues la verdad es que está muy bien, ¿eh? Es un libro de los 90 de un chaval que tendrá 14, 15 años que, bueno, pues decide que quiere ser detective. Se pone un nombre profesional que es Flanagan, porque todos los detectives se llaman Flanagan. Y, bueno, pues sus compañeros de clase, eso, le van dando trabajillos. Y aquí lo que tendremos es a la gitanilla del barrio le pide que averigüe qué han hecho con su sobrinito. Su hermana tenía un bebé que desapareció y como son pobres, nadie hace caso, pues son gitanos y pasan de ellos, pues nadie les ayuda. Y además el marido de la hermana, o sea, el cuñado de la chiquita, tiene la mano muy suelta y es un poquito capullo. Entonces el muchacho empieza a investigar la desaparición de este bebé. ¿Qué le pasa? Es un libro muy fresquito que se lee enseguida y la verdad es que sí, para los chavales mola un puñado. Está muy bien. Eso sí, pues es de los 90, eso se nota. Pero tampoco significa. Está bien. Seguimos con... ¡Oh, Dios! Es que lo llevé muy mal este libro, ¿vale? Lo siento mucho, pero aquí abandono a los Cábana. Decidme abajo por qué no debería abandonar a los Cábana y seguir leyendo. Porque yo me he leído aquel último verano, que es el primer libro de los Cábana, y me ha parecido una mierda. Yo lo siento, ¿vale? Perdonadme, yo sé que hay mucha gente que ama a los Cábana, que le ha encantado, pero yo no puedo con esta relación. No he podido. Me ha parecido horrorosa. Horrorosa ellos, horroroso todo. Ah, por cierto, lo he escuchado por Audible, que se me ha olvidado decirlo. Y a lo mejor porque tenía muchas expectativas en él. Muchísimas. Yo pensé que me iba a enamorar, que me iba a flipar y que iba a tener saga romántica para este verano. Pero no, no. A lo mejor quizás si me convencéis, para la próxima vez que tenga Audible, que no sé cuándo será, mira, a lo mejor lo continúo, pero me tenéis que convencer, ¿eh? Tenemos a una mujer que ahora en el presente regresa a su pueblo después de 4 años sin verlo, ya que no quería encontrarse a su maridito. Parece ser que hace 4 años su maridito le puso los cuernos y ella, ni corta ni perezosa, abandonó todo. En el mismo momento en que se enteró, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero el caso es que lo abandonó todo, sin decir a sus padres, adiós mamá, mira que tengo este problema, que me voy, no, y se fue. A sus hermanos, que tiene 800 hermanos, y se fue. Yo no sé cómo soporta esta familia, esta mujer. Esos padres son los protagonistas de la historia, no me
digas, esos padres, una belleza. Yo quiero leer el libro de los padres, porque lo que tienen que aguantar estos padres es increíble. Y encima con ese tono de amor, de compasión, de comprensión, es impresionante. Pero ella es una... Bueno, es que no tengo, te lo juro, no sé no tengo nada donde rescatar. Bueno, sí, los padres rescato, pero... Bueno, el caso es que esta muchacha vuelve a su casa después de 4 años sin pisarla y por supuesto que se va a encontrar con su marido. Sí, porque no se ha separado. Enseguida van a tener esos recuerdos, esos flechazos, ese sentimiento de amor, porque se querían tanto. Entonces no van a poder separarse, como lapas, ahí, mucha pasión. Pero claro, él está herido porque la abandonó y ella está herida porque le puso los tochos. ¿Qué pasará? ¿Le puso los tochos de verdad? ¿No se los puso? Mira. ¿Y a qué hostia tienen todos? Y es que no entiendo. O sea, es que no entiendo las cosas. No entiendo. O sea, el problema de este libro es que no se habla nunca. Y si no se habló hace 4 años, cuando tú te enteraste que tu marido te hacía cosas malas y no te enfrentaste a él, y ahora vienes 4 años después y... Mira, es todo mal en esta relación. Y no sé qué sentido de amor. Es que aquí no hay amor en ningún lado, no lo sé. Por favor, decidme cómo evoluciona en los siguientes libros, porque si es el mismo tono que este, con esta misma relación tóxica de narices, yo no entiendo. Ya os digo, ella es la cosa más peor. O sea, premio al peor personaje más, digamos, o sea, es peor que un villano, tío. Es que he visto villanos con un corazón más bonito que este. Es que... Y no solo porque, bueno, tengo sus conflictos con el marido, no sé qué, no sé cuánto, sino que abandonó a su familia sin decirle nada. Y menos mal que no tiene hijos, porque esta es capaz de abandonar a sus hijos. O sea, es así, es así. Esta muchacha es así. Y lo de los tochos sí o no, jugar con lo de que te ha puesto los tochos, no te ha puesto los tochos, mira, habladlo. O sea, no me podéis tener un libro entero. O sea, bueno, lo dejo porque me pongo mala con este libro, os lo juro. Decidme cosas buenas, por favor. Para que se me baje y quiera seguir. Y lo siguiente que me escuché es La mansión Starling de Alex Harrow, que me gustó bastante, le di un 4. Lo pillé porque yo pensaba que aquí en el Audible no había novedades. Y justo unas semanas después, o un mes después de sacar el libro a salir a la luz, estaba en Audible. Y yo, que me quedaba nada y menos para terminar el Audible, creo que me iban 3 semanas, fui corriendo a él para que no se me pasara. A ver, tenemos a una muchacha huérfana que cuida de su hermano, que es un asmático de narices, tiene algunos problemillas de salud, y viven en una habitación del hotel, ya que la dueña del hotel conocía a su madre y, bueno, pues les hace un apaño y pueden vivir allí. Esta muchacha no está muy bien vista en el pueblo porque, bueno, como está en su pobreza, ya es conocida por ser amiga de lo ajeno, aunque, sí es verdad que aunque es amiga de lo ajeno, tampoco lo hace a lo bestia. Coge las cosas para sobrevivir, no para lujos, sino porque tienen hambre. Y bueno, le acaban de despedir, la cosa está mal, pero por H por B empieza a trabajar en la mansión Starling, una mansión que la tiene metida en la cabeza, ha empezado a soñar con ella y está un poquito obsesionada con ella. Ahí tendremos a el protagonista, que es el heredero de los Starling, vive solo. Hay cosas ahí, ¿sabes? Es un hombre un poco torturado, vive solo, no se habla con nadie. Por las noches pasan cosas. De hecho, por la noche le pide que no vaya nunca por la noche. Jamás se acerque por la noche. En esa casa pasan cosas. Hay cosas raras. Y me lo he pasado muy bien. De verdad, me lo he pasado muy bien. Me parece muy divertido. Es autoconclusivo, que eso es maravilloso. Así que, pues la verdad que muy feliz. Me ha gustado muchísimo. Me lo he pasado muy bien. Y me gustan mucho ellos dos. Son personajes muy fuertes, muy misteriosos. Él un poco torturadito ahí, un poquito... ¡Ay! ¡Qué cosita más mona!
Y ella tiene un coraje, me encanta. Este es el último libro que me leí, El clan del oso cavernario. Bueno, esto me lo he podido terminar porque me lo he estado escuchando con Audible. O sea, he acompañado este tocho con el Audible. No me ha gustado, lo siento. Y esto que empezaba muy fuerte, me gustaba mucho cómo empieza. Es un libro ambientado en la Edad de Piedra, donde un grupo de neandertales acogerán una niña sapiens, homo sapiens, una evolución más allá. Y pues aquí es un libro histórico, así que tendremos pues cómo conviven, las diferencias de unos de otros, sí, cómo sería su vida. El caso es que yo creía que iba a tener un toque místico, un toque a lo mejor realismo mágico, porque el que la acoge a la niña, y tanto, bueno, son dos hermanos, creo que eran dos hermanos, bueno, son los místicos del grupo. Él era ella una curandera y él, pues es que no me acuerdo, pues eso, el místico del grupo. Y vemos que ella tiene pues dones bastante buenos. Lo que pasa es que esta niña, que aunque tiene muchos dones para la curación, le mola la caza, le mola lo que hacen los muchachos. Y el clan no tiene bien visto que las mujeres se salgan de su carril. Me gusta porque también veremos cómo funciona el cerebro de un Homo sapiens y cómo funciona el cerebro de un neandertal. Pero es que todo el rato iba del grupo humillando y aplastando las esperanzas de la muchacha, de la niña que va creciendo a lo largo del libro. Cómo oprimían a la mujer. Tan era así. Yo siempre pensaba que a lo mejor los neandertales, hombre, cada uno tenía su trabajo. Ella eran recolectoras, ella se sabe toda la puta vida, ellos cazadores, que sí. Pero yo no creía que había tanta patriarcado opresor. Porque su puta madre, patriarcado opresor. Me da asquito. En serio, yo no pensé que era tan... A ver, que es que yo la historia se me da fatal. Por favor, ya hago llamadas si algún historiador me está viendo. ¿Me puede decir cómo era la relación entre hombres y mujeres en el Neandertal? Que yo, ignorante de mí, ojo, yo soy ignorante. A mí me pareció esto muy brusco, o sea, y es que va todo el rato de eso. Todo el rato de los hombres del clan en contra de la muchacha porque sale del su estándar femenino. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Pensé que iba a haber más realismo mágico, más ocultismo quizá, más misticismo neandertal, que es lo que me molaba realmente. Y sí, también me mola ver cómo vivían los neandertales, sí, también me mola. Decepcionada. Y me he leído 3 mangas, que enseguida lo cuento. Stranger sería, de Kuku Hayate, que esto lo saco. Arachi, me ha gustado mucho, qué dibujazo. Este vaquero. Tenemos a un sheriff de un pueblo, que no siempre ha sido sheriff, también ha sido bandido. Y bueno, pues va a tener complicaciones por su pasado, pero también va a conocer a un indígena, a un indio solitario que vaga por ahí. Es una relación tan bonita entre el indio, el indígena americano y el vaquero. Qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. ¡Qué cookie! ¡Qué cookie todo! ¡Qué cookie, qué bonito! ¡Qué! ¡Oh! Y a la vez, pues eso, muy... A ver, hay una de acción. Me ha gustado muchísimo, en serio. Lo recomiendo muchísimo. El dibujo me encanta. Ellos dos son buenísimos. Y muy cookies y... Oh. Por cierto, claro, indio, el otro vaquero, no se entienden. También, interesante. Y por fin me he leído Domar a la bestia, donde tendremos a este muchacho que se dedica a hermano mayor. Sí, es su trabajo. Él vende su tiempo como hermano mayor para pasar, suelen ser mujeres, para pasar tiempo con esas muchachas que le contratan. No sé muy bien, pero eso es su trabajo. Bueno, así se pagan los estudios. El muchacho, cada uno, se paga los estudios como puede. El caso es que aquí este chaval,
que cuida de sus hermanos pequeños y siente que necesita también un poco de cariño. Y entonces va a contratar como hermano mayor a este muchacho, se van a conocer y van a empezar, no sé cómo llamarlo, una amistad ahí, y no digo nada. Son muy bonitos, son preciosos. El dibujo, a ver, sobre todo me ha gustado por el dibujo, a ver, es bastante explícito porque son una cosita más bonita. Por cierto, es sin censura. Muy rico, muy rico. Buenísimo. Por cierto, este chaval es un malote, es el típico malote de instituto, peleón, agresivo, con mala cara así. Y este otro es como un chaval súper dulce, súper bonito, altote y muy mono. En realidad los dos son súper monos, son súper cookies, súper dulces. Pero bueno, este se tiene que defender como puede. Esas cosas. Bueno, este también tuvo su pasado, ojo. Pero yo no digo nada. Yo lo dejo ahí. Me ha gustado mucho, merece mucho la pena, sí. Está sin censura, muy rico, papi. Muy rico. Yo me lo he pasado genial. Mira, a mí, la autora, ¿cómo se llamaba esta? La Yuitsu, es que me flipa, me está gustando muchísimo. Decidme cuál ha sido vuestra mejor lectura de mayo, si habéis leído alguno de estos libros, si os ha gustado, o mangas, si os han gustado, si no, esas cosas. Y nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darle a like y por estar suscritos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!